El Evangelio de hoy nos plantea a Jesús que está con sus discípulos, a quienes los lleva a este lugar, Cesarea de Filipo, y uno se puede preguntar para qué lo habrá llevado sus discípulos allí, si lo que tenía que conversar con ellos lo podría haber hecho en Cafarnaúm nomás sin ir hasta allá, ¿no? Entonces, son además 2 días de camino, ir desde Cafarnaúm hasta Cesarea de Filipo. Lo que pasa es que Cesarea de Filipo es un lugar representativo por la belleza natural que tiene, es un lugar, diríamos, paradisíaco. Además, también por todo el estilo de vida de la gente de allí, que es un estilo de vida muy placentero. También está Filipo, que es el rey de ese lugar, que él mismo construyó este lugar que se llama Cesarea de Filipo, y entonces, digamos, en un lugar que humanamente deslumbra, y hoy con todos los líos que tenemos, etcétera, muchos dicen, me voy a Europa, ¿verdad? Porque tenemos la idea que Europa es mejor, etcétera, que podemos tener mejor vida allá. En ese tiempo pensaban en Cesarea de Filipo, para que nos demos una idea de lo que significaba para ella, ¿no? Y frente a todo este panorama, Jesús les hace una primera pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le contestan, ¿no? Unos dicen que sos parecido a Juan el Bautista, otros a Elías o alguno de los profetas, ¿no? Es interesante porque dicen es parecido a Juan el Bautista porque es una persona recta, que no se dobla como los juncos de acuerdo al viento que sopla para un lado u otro, se dobla para aquí o para allá. Es como Elías, que es una persona fiel a Dios, que sigue a Dios, al único Dios, pero digamos tiene conflicto con todos los demás por causa de Dios, igual que Jesús. Pero lo interesante es que nadie ve ningún parecido en Jesús con los grandes de su tiempo, ¿no? Y entonces Jesús le hace otra pregunta que va dirigida a ellos. Ahora, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contesta, el Mesías. Pero en realidad Jesús no quería, digamos, saber si era el Mesías o no, sino quién es Él para ellos. ¿Qué representa Jesús en la vida de estas personas? ¿Hasta dónde ellos están dispuestos a jugar su vida por Jesús? De eso se trata, ¿no? Que son preguntas también para nosotros, ¿no? Y entonces, como Jesús no quiere que nadie lo siga sin saber con claridad de qué se trata, Él se pone a enseñarles, ¿no? Dice, el Hijo del Hombre va a ser rechazado, condenado a muerte, pero al tercer día resucitará, ¿no? Esta expresión, el Hijo del Hombre, significa esta propuesta de persona que yo les estoy haciendo. Esa propuesta es la que va a ser rechazada, pero igual se va a imponer porque va en el sentido de Dios, ¿no? Y Pedro, que hasta ese momento había dado su adhesión a Jesús, pero no había entendido bien de qué se trataba todo esto, cuando se da cuenta de que la propuesta de persona que Jesús hace es la de una persona que entrega su vida, vive en función de los demás, etcétera, que no es una persona exitosa para lo que el mundo considera exitoso, ¿no? Entonces se pone, dice el Evangelio, a reprenderlo. En realidad el verbo que usa es exorcizarlo, porque es el mismo verbo que Jesús usa cuando expulsa a los espíritus, ¿no? Entonces Pedro dice, Jesús está poseído por un demonio, entonces hay que exorcizarlo, porque esto que él dice no concuerda con lo que tendría que ser, ¿no? Pedro, en realidad, leyendo la Biblia, si nosotros hacemos eso, tiene razón, porque la letra de la Biblia dice, ¿no?
bueno, el salmo que hoy leíamos terminaba en una partecita diciendo que si el Señor es mi ayuda, ¿quién me va a condenar? O como el Salmo 37 que dice, ¿no? Dios protege al justo, y entonces, ¿cómo se entiende, no? Que el que es justo muera rechazado en la cruz, que significa rechazado por Dios, no hay algo que no cierra, ¿no? Porque Pedro no entiende que el triunfo de Dios no es según los criterios humanos, sino que es el triunfo del amor, y que su fuerza no son las fuerzas humanas, que es el que tiene más poder, más armas, etcétera, sino que es el poder del amor. Y en esa línea se mueve Dios, ¿no? Por eso Jesús le dice a Pedro, ponete atrás, ¿no? Y es Jesús ahora, diríamos, el que le exorciza a Pedro, porque sí, Pedro está poseído, digamos, por el espíritu del mundo, que le hace pensar y sentir como el mundo piensa y siente, ¿no? Por eso le dice Satanás, porque sus opciones son distintas, y además quiere inducir a Jesús a hacer opciones diferentes a lo que él descubre y siente que Dios le pide, ¿no? Y interesante, dice que en este momento Jesús se dirige a toda la multitud, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿qué multitud? Porque el texto no habla de ninguna multitud, y en Cesarea de Filipo no creo que haya habido mucha multitud siguiéndolo a Jesús, sencillamente porque no les interesaba la propuesta de Jesús. Ellos estaban bien, así que no les movía el amperímetro, como decimos nosotros, para poder seguir a Jesús, ¿no? Entonces nos podemos preguntar, ¿y quién es esta multitud? Somos nosotros. Jesús les está hablando ahora, o Marcos pone en boca de Jesús, una invitación para todos nosotros que queremos seguir a Jesús, ¿no? Para todos aquellos que queremos ser sus discípulos, porque, vuelvo a repetir, Jesús no quiere a nadie que lo siga sin saber. Quiere que todos sepan con suma claridad de qué se trata, y a eso le diga sí o no. Entonces, por eso entonces Jesús nos habla, porque además muchas veces nosotros estamos tentados de seguir a muchos que hablan en nombre de Jesús, ¿no? De hecho, en el capítulo 13, Marcos va a decir, muchos vendrán diciendo, yo vengo en nombre de Jesús, yo soy Jesús, etc. Y nosotros, ¿cómo sabemos? ¿Verdad? Porque si no lo conocemos, o sea, si alguien viene y me dice, vengo en nombre de fulano de tal o fulana de tal, y conocemos a esa persona, de acuerdo a lo que me diga, decimos, puede ser, o me parece que no es esa persona, pues yo le conozco y sé que eso no me va a mandar a decir, ni me va a plantear, o va a actuar así, porque no es así. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Porque hay muchos admiradores de Jesús, pero el hecho de ser admiradores de Jesús no quiere decir que sean sus discípulos, ¿no? Porque para ser discípulo de Jesús es necesario adherirse a Jesús, seguirle, andar detrás de Él. Y esta adhesión no es, diríamos, a un paquete de verdades que Jesús nos ofrece, sino a su persona, a su manera de ser, de vivir, de pensar, de actuar. A eso es la adhesión, ¿no? Porque cosas teóricas podemos adherir tranquilamente, total, difícil de comprobar. Por eso la segunda lectura que hacíamos hoy, que habla de la fe, nos plantea, ¿no? ¿En qué consiste la fe? En obras. Porque si yo digo tengo fe, está bien. Pero si eso después no se manifiesta en lo concreto, quiere decir o que no tengo fe, o que esa fe ya se murió, ¿no? Porque no aparecen las obras de la fe, ¿no? Entonces, la fe en Jesús consiste en aceptar sus exigencias, que además no pueden ser ni adaptadas, ni mitigadas, ni aguadas. Las tenemos que aceptar así como son. O le decimos sí
o le decimos no, no hay términos medios, ¿no? Y Jesús nos plantea entonces tres, propuestas que tenemos que considerar, a las cuales debemos responder. La primera es niégate a ti mismo, ¿no? Que significa abandonar el intento que tenemos todos nosotros de querer hacer las cosas por nosotros mismos y además de hacerlas en beneficio de uno. Por eso Jesús dice, si querés seguirme, tenés que olvidarte de vos. Y de aquí en más, todo lo que vos hagas sea en función de la vida, de la alegría de los demás. Porque Jesús para eso vino, en función de los demás. El que quiere ser su discípulo tiene que vivir también en función de los demás. Y entonces las necesidades del otro tienen que ser mis preocupaciones. Por eso Santiago dice en la segunda lectura que hacíamos, ¿no? ¿De qué te sirve que vos le digas a tu hermano que tiene hambre o tiene frío o lo que sea? Ay, pobrecito, bueno, anda nomás a tu casa, abrigate, come bien y te va a pasar el hambre y no le das con qué, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? O sea, el seguirle a Jesús implica que yo me saque del centro y ponga al otro como centro. Y eso sí que es bien difícil, ¿no? Y la segunda condición es toma tu cruz y sígueme, ¿no? Que no se trata de hacernos una cruz de madera como en la que crucificaron a Jesús y seguirlo, ¿no? De última vamos a un carpintero y le decimos hacemos una crucecita de madera liviana, cosa de que no pese tanto y bueno, por lo menos me ven que tengo la cruz. No se trata de esto, ¿no? ¿Qué significa entonces? Que la cruz es adherir a la vida de Jesús, que no es elegir el sufrimiento, sino elegir el amor, ¿no? Es vivir en función de los demás por amor, y aceptar que quien vive así, probablemente para el mundo sea un fracasado, porque quien no vive en función de sí, vemos nosotros que en el mundo, quién es la persona exitosa que todos consideran, y el que vive para sí, que busca tener más, que busca trepar, que busca ser importante, salir por los medios, que todo el mundo hable. Y Jesús dice, no es por ahí el camino, sino que tenés que elegir el camino del amor, la entrega. Ahora estamos en el capítulo 8, después vamos a leer también en el capítulo 10, porque en esos 3 capítulos Jesús nos va explicando en el 8, 9 y 10 en qué consiste la cruz, que en definitiva es el servicio, al estilo de Jesús, que dice, no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida por todos. Esa es la cruz, ¿no? Y eso es bien difícil, porque cuando alguien me dice, yo quiero ser último, así alegremente, le digo, o no entendiste o me estás mintiendo, porque nadie, ni yo, queremos ser últimos. Nadie. Espontáneamente no nos sale, ni nos nace. Es una decisión que tenemos que tomar para ser parecidos a Jesús, de vivir en esa clave, y eso lo tengo que hacer todos los días, porque todos los días yo tengo que elegir ser último. O sea, interesante que en el texto griego usan una palabra que nosotros decimos servidor, pero servidor es un poco más, diríamos así, agradable para nuestros oídos, porque en el texto griego dice tiene que ser esclavo, usa la palabra doulos, que en griego significa esclavo, tiene que hacerse esclavo de todo, o sea, aquel a quien todos le pueden mandar, le pueden pedir, le pueden decir, etc. Bueno, esa es la cruz, ¿no? Y eso es lo que cuesta, ¿no? Y la tercera condición es seguirlo. Entonces, seguirlo significa tener puesta nuestra mirada en Él para poder ver cómo es su opción, cómo hace, cómo vive, etcétera, ¿no? Y seguirlo entonces también significa, por lo tanto, orar, porque es en la oración donde nosotros vamos descubriendo y dialogando con el Señor. Por eso, ya que estamos en el mes de la Biblia, es importante entender
que la mejor oración que podemos hacer es la lectura orante de la Biblia, ¿no? A nosotros nos gusta mucho buscar oraciones por ahí que expresen lo que yo le quiero decir al Señor, lo que a mí me preocupa, lo que sea, pero la oración auténtica parte primero del escuchar, ¿no? Entonces, el judío cuando reza, y en el tiempo de Jesús, el judío piadoso cuando rezaba todos los días, a la mañana, al mediodía y al atardecer, ya cuando se iba a dormir, su oración, ¿cómo empieza? Escucha Israel. Uno se dice a sí mismo, escucha Israel. Así empieza la oración, ¿no? Porque el primer paso que tengo que hacer, que es escuchar al Señor, a ver qué me quiere decir, para poder responderle y entablar un diálogo con Él, porque si no, si hablo yo solo, es un monólogo y no un diálogo que tenemos que llevar adelante, ¿no? Y esto es importante, y sobre todo que podamos nosotros hacer una lectura orante de los evangelios para conocer a Jesús. Porque muchos me dicen, yo soy como Jesús. Es difícil, por no decir imposible, ser como Jesús sin conocer a Jesús. Porque si yo digo quiero ser como tal persona y no la conozco ni en fotos, es muy difícil que yo pueda ser como esa persona, porque no tengo ni la más pálida idea de quién es, ¿no? Y lo mismo nos pasa con Jesús. Muchas veces nosotros nos fuimos construyendo una imagen de Jesús por lo que escuché, por lo que me dijeron, por miles de cosas, porque vi una estampita que me gustó, y entonces esa imagen de Jesús es la que yo trato de seguir, etc. Pero a Jesús no lo conocemos, ¿no? Por eso entonces la condición que Jesús nos pone es que nosotros podamos conocerlo a Él para poder seguirlo. De otra manera es imposible, ¿no? Estaremos siguiendo a alguien que a lo mejor se llame Jesús, pero no es Jesús, el Jesús de los evangelios, ¿no? Entonces, por eso es interesante todo esto y ojalá nosotros podamos tomar la decisión que nos propone en este día del Evangelio y esforzarnos por ser discípulos de verdad, ¿no? Que es en definitiva donde Jesús apunta, ¿no? Por eso esa pregunta, ¿quién soy yo para vos?, nos las tendremos que llevar cada uno y dejarnos preguntar en la dirección en la cual Jesús quiere que tenga esta pregunta. ¿Quién soy yo para vos? Significa hasta qué punto estás dispuesto a jugarte tu vida por mí y por mi propuesta, ¿no? Y la propuesta de Jesús no es la que a nosotros nos gustaría, sino la que Él nos hace, ¿no? Entonces, por eso es que nos dice, el que quiera, porque Jesús siempre hace una propuesta libre, no es que el que quiere, con toda libertad, puede aceptar o no aceptar, ¿no? Entonces, el que quiera venir detrás de mí, ¿qué tiene que hacer? Renunciar a sí mismo, o sea, sacarse de ser el centro y que el centro tenga que ser los demás, cargar con su cruz, o sea, tomar la opción de hacerse último y servidor de todos y caminar detrás de Él, o sea, mirando a Él, no perdiéndolo de vista, y para eso entonces la oración orante de la palabra, sobre todo los evangelios, es el mejor camino que tenemos para poder ver a Jesús, descubrir a Jesús y poder seguir a Jesús, ¿no? Bueno, ojalá que cada uno de nosotros entonces pueda tomar esta decisión, responderle como los discípulos que en la boca de Pedro primero no entienden, pero después poco a poco, a medida que fueron aceptando esta manera de ser de Jesús, se transformaron en sus discípulos con autenticidad y así podamos ser cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, vamos a responderle y vamos a rezar juntos el credo.